Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. Seguimos haciendo este Metrópolis AM aquí en Radio La Clave 92.9 y en todas nuestras plataformas. Con el nuevo Lacture HMB, cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Lacture HMB con 200 mililitros de agua y listo. Consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte. Con Lacture HMB sin lactosa, sigue disfrutando lo mejor de la vida y sin preocupaciones. Micasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juega, ganas, cobras de inmediato. Buenas cuotas, apuestas combinadas, todo el fútbol, todo el deporte y la entretención en un solo lugar. Micasino.com. Champions League del día de hoy, PSG ante el Arsenal. Empate en los 90 minutos. El Arsenal además irá en ventaja en la primera mitad. Además, el resultado terminará par al final del primer tiempo. El PSG anotará primero y Leandro Trossard anotará en cualquier momento. 10 luquitas a este partido de Champions del día de hoy, y si logramos acertar estaríamos cobrando 3.010.000 pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es. Bien, desde Brasil se suma al programa José Tomás Fernández. Flaco, te doy la bienvenida. Aquí estamos con Edson Figueroa, hablábamos de la Champions ya analizada, pero bueno, evidentemente que la noticia está allá. No son para nada buenas las noticias. Todo lo que hoy día gira en torno a Colo-Colo en general, no es bueno, y lo de ayer efectivamente termina siendo una noche para el olvido, catastrófica, fatal. Cada pelota que buscaba en profundidad el equipo del Fortaleza era como una daga que se clavaba en la espalda de los jugadores de Colo-Colo en la saga y también en Brian Cortés. Flaco, te doy la bienvenida y bueno, ¿cómo fue la experiencia el día de ayer para que empecemos a analizar lo que ocurrió en la cancha del equipo de Fortaleza? ¿Qué tal, muchachos? Abrazo grande para ustedes y la gente que nos acompaña a través de la 92.9 FM en Santiago de Chile y, por supuesto, todas nuestras plataformas. A ver, jornada dura para Colo-Colo, no le resultó absolutamente nada. Si partimos haciendo el análisis de cancha, fue bien llamativo, sorprendió finalmente poniendo en cancha el equipo que había trabajado solamente el día domingo, que lo paró un ratito en cancha según me decían, con Bimber y con Isla como laterales, en algunos momentos cambiando a ciertas formas, ciertas posiciones, porque el equipo realmente nunca defendió con 5, cuando el equipo se paraba, cuando el equipo tenía la posibilidad de avanzar un poco más. Isla, por lo general, si es que la pelota iba por el otro lado, se cerraba un poco más y como que intentaba armar por momentos un 4-4-2, que era me parece un poco engañoso también, porque evidentemente cuando atacaba tenía la posibilidad de los dos laterales de descolgarse. Vi un Colo-Colo que le costó muchísimo en el comienzo, ya de hecho es llamativo, es una suerte para Colo-Colo que no le hayan anotado en los primeros 15 minutos. Ya te da un mal pálpito cuando recién comenzado el partido Isla comete un error de timing que un futbolista con su trayectoria no se puede permitir. Después Saldivia lo mismo, Amor lo mismo, y la verdad se empezaban a suceder los errores de Colo-Colo, que recibe el primer balde de agua fría al minuto 25, cuando parecía que ya estaba medio sentado en la cancha, cuando ya Fortaleza no era esa ráfaga, como decías tú. Termina llegando ese primer gol tras una infantil marca de Saldivia. El gran problema de Colo-Colo es que en todos los goles encontramos responsables directos. Lo de Saldivia, la marca de Saldivia. Pero primero, Flaco, está el pase de Pavés, que termina perdiendo una pelota solo en el mediocampo de manera increíble. O sea, también, y después es la marca de Saldivia, que marca muy mal. Después, ojo, porque se llevan a Saldivia. Y Colo-Colo estaba jugando con 3 centrales, con uno libre, que era Emiliano Amor, que no llegó a la cobertura, pero no, ni cerca. Si uno de repente no se percata de esos detalles, pero cuando hay una toma aérea y ve el movimiento de quien va por el centro, tampoco hace la cobertura. Llega al palo del arquero, además del gol, por más que un remate muy potente. O sea, al menos hay 4 errores. Al menos 4 errores. Sí, el rendimiento individual de Cortés, los 5 defensas, Vidal y Pavés, es de lo peor que yo le he visto a todos ellos en Colo-Colo. De lo peor, pero de lo peor. Yo creo que es el peor partido de Vidal en Colo-Colo. Creo que es el peor partido de Amor en Colo-Colo.
Saldivia viene acumulando varios malos partidos, pero de verdad muy bajo, muy errático con el balón, siempre entregándola con ese botecito incómodo, nunca un pase seguro. A ver, Colo-Colo, dentro de lo que trabajó y le costó encontrar ese resultado, fue esa triangulación atrás que les permitía por momentos, en el comienzo, tener a un Arturo Vidal libre, que lanzando muy bien, lanzando muy bien. Reitero, es casi el único que tiene una película más o menos clara de cómo hay que jugar, pero era extraño porque recibía a Vidal y Esteban Pavés, que era su compañero en la contención, se paraba delante de él, o sea, ni siquiera era una opción de pase, era como en el mismo carril. Entonces, por lo general, Vidal tenía que buscar el largo o abrir, y yo sentía que un poco futbolísticamente estorbaba Pavés. Recibe a los 25 y 30, corríjanme, yo ando medio perdido con los minutos, pero ahí recibe los 2 goles. Sí. Y yo al 26 minuto 20, y 30, flaco. se lo comentaba un colega que tenía al lado, ya veía cansado a Vidal. Decía, hace puros gestos de cansancio. Y me quedó clarísimo cuando al minuto 30 él pierde el balón y no le da para seguir a la marca, no le da para seguir a Breno López, que le pincha el balón pasado la mitad de la cancha, y termina esa jugada con el gol de Mariño, que bueno, también hay una marca media absurda de Vegas, y también podemos encontrar, de verdad, es como dice Edson, en cada gol podemos encontrar 2, 3, 4, 5 errores. Entonces así es imposible competir, y finalmente creo que Colo-Colo se va con un muy mal sabor de boca, pero pudo ser incluso peor. O sea, si era 6-0 no le extrañaba a nadie. Colo-Colo tiene varios problemas. Ayer el flaco hablaba de esto físico, ayer físicamente se vio muy mal Colo-Colo. Yo decía que me parecía que no pasaba por ahí. Ayer la muestra fue otra, que físicamente Colo-Colo se vio muy mal. Pero además, que no necesariamente van de la mano. Colo-Colo tiene problemas de movilidad, de cómo se mueven sus jugadores. También tiene que ver con el trajín y con los años, porque si tú empiezas a analizar la formación de Colo-Colo, flaco, chicos, no sé si coinciden conmigo, por ejemplo, Mauricio Isla, que es un jugador que necesita mucho recorrido, ya no tiene el recorrido para hacer la banda como la hizo históricamente en la selección chilena. Ya no le da por un tema de edad, naturalmente. Y es más, defensivamente marca muy mal, pero cuando se proyectó, probablemente tú lo presenciaste de mejor manera en el Estadio Flaco, nunca se la tocaron. Era nunca increíble los gestos que hacía con la mano y de molestia que tenía. Eso a ver, en el fútbol siempre se ha hablado, correr sin pelota es mucho más agotador. Y Colo-Colo corrió sin pelota todo el partido. Acá una evidencia. Alan Saldivia tal vez un jugador que por edad puede tener mayor movilidad, pero Emiliano Amor es un jugador que ya lo vemos mucho más estacionado, que es un jugador que lo vemos muy lento y que lo pasó muy mal en la cancha. Sebastián Vega terminó el partido acalambrado, no se podía mover, era un jugador con poco movimiento. Eric Bingber, misma historia de Isla, ya no es el Bingber de La Calera, ya no tiene ida y vuelta, defensivamente lo pasa muy mal, además juega un partido y sale, después aparece de nuevo de titular, un ratito lo juega de central, después lo juega abierto por la izquierda, una cuestión extrañísima. Pero mira después hacia adelante, Esteban Pavés no tiene movilidad, Arturo Vidal no tiene movilidad, Claudio Aquino no tiene movilidad, y Javier Correa, uno lo ve, pero un jugador que también es bien estacional. Por ejemplo, yo me acordaba del partido que Colo-Colo le gana a Fortaleza, hace algunos años atrás, no pasó tanto tiempo. Y tú veías que la primera presión la hacía el Gato Lucero. El Gato Lucero se mueve mucho más que Javier Correa y además es más inteligente para moverse. También es mejor jugador. Y la segunda la hacía el que jugaba de volante salida en aquel partido, que no sé si se recuerdan, era el Colorado Gil. Sí, pues. Y ayer imagínate la diferencia de esto mismo que se intentaba hacer en el papel, que era Javier Correa y el segundo era Aquino. Compara las movilidades de ambos futbolistas, sobre todo la de Aquino con Gil, que es abismante la diferencia en cuanto a movimiento. Después por un lado estaba Gabriel Costa, por el otro lado estaba Pablo Solari. En Colo-Colo ayer, por un lado estaba Lucas Cepeda, que probablemente es el único que corre, y por la otra banda no tenía. Se llama Mauricio Isla. Entonces, ya en cuanto a los movimientos que tú presentabas en la cancha, si empiezas a sumar Isla, Amor, Vega, Bingber, Esteban Pavés, Arturo Vidal, Claudio Aquino, y sumo a Javier Correa, 8 jugadores que tienen muy poca movilidad. Entonces, para el fútbol de estos tiempos, es muy difícil porque no hay dinámica. No hay dinámica. Ya eso suma. En el retroceso, y yo creo que aquí tú lo ves mucho más a menudo que yo, porque en cancha en el estadio se ven movimientos que en tele no se ven, como lo repetimos siempre, pero es un equipo súper flojo a la hora de retroceder. Es un equipo súper flojo, porque una cosa
es no volver en una, en otra, pero volver caminando o al trotecito lento, me parece que en este tipo de competencias es imperdonable. Parecía otro ritmo, muchachos, ¿no? En un momento, en esos primeros 35 minutos hasta el gol de Daverson, era como que fuera en otra velocidad el partido que te estaba proponiendo Fortaleza versus cómo corría, cómo achicaba, cómo trataba de marcar Colo-Colo. Dale. Sí, pero además no te ganó Racing, que todos los antecedentes que tiene del último tiempo y que le fue a ganar a Bucaramanga de manera contundente. No te ganó el Sao Paulo, que le ganó a Alianza. Te ganó un equipo que viene en crisis, en una crisis gigante donde se hablaba de la continuidad del técnico. O sea, un equipo que no ha dado pie con bola es el que te pasa por encima y te marca una diferencia gigantesca. Respecto a lo del Flaco que decía esto de volver a la hora de marcar, súmale, porque todo lo que dice el Flaco es cierto, pero súmale el volver cuando pierde una pelota fácil saliendo. O sea, te pilla mal parado, te pilla posicionado hacia adelante y la carga de fuerza es completamente distinta porque tienes que retroceder. Primera pelota, Esteban Pavés, porque es solo en el medio campo, quiere hacer un cambio de frente para la derecha, la única vez que buscan a Isla tal vez en el partido, y termina perdiendo el balón, entregándole un pase a un jugador brasileño que la toma en la mitad de la cancha completamente solo, y de ahí está. Todos los movimientos defensivos terminan siendo mal, pero porque perdiste una pelota saliendo de manera grosera. El segundo gol, la misma historia, con distintos protagonistas. Esta vez Arturo Vidal, el que pierde una pelota, paviando. Totalmente. Porque siente que va a tener el tiempo, que muchas veces lo tiene en el fútbol chileno, pero aquí te caen encima. Claro. Y te recuperan la pelota. Nadie le grita, nadie le dice nada, pero un jugador de la jerarquía, de la experiencia, Arturo Vidal, no puede perder ese tipo de balones. Y nuevamente te pillan completamente desnudo atrás, completamente mal parado y te convierte en un gol. Después en el tercero, lo de Brian Cortés, es grosero. Porque además uno dice, no, Fortaleza jugó mejor. Sí, pero 3 de los goles son por errores tuyos que son grotescos. Entonces la actuación de Colo-Colo es rotunda, es mala, y lo decía el propio Jorge Almirón, a veces los ciclos se terminan, y es de término de ciclo, y no solo el DT, es de término de ciclo para jugadores. Es muy complejo el momento que vive Colo-Colo. Hay muchos, no, lo de Pavé es tremendo, hay muchos hinchas que están esperando la salida del entrenador. Hay que decir y entregar la realidad también. Jorge Almirón tiene contrato hasta diciembre del 2026. Son muchos meses los que tú tendrías que pagar para que el técnico se vaya. Veo muy difícil esa situación. Hay muchos jugadores con contrato vigente. ¿Qué irá a pasar? No sabemos. Yo no he tenido ningún tipo de reacción por parte de la dirigencia. Hablé con algunos que están en Chile que tenían preocupación respecto a lo que está ocurriendo. No sé si se va a llamar algún tipo de reunión extraordinaria de directorio, pero la situación y el momento de Colo-Colo es muy difícil, que además el fin de semana juega con Limache, y de perder queda fuera de Copa Chile. Imagínate lo que es para Colo-Colo quedar fuera de Copa Chile y de Copa Libertadores estando en mayo. Oye, yo preguntaba por lo de Almirón y en general nadie ponía muy en duda lo de Jorge Almirón. A ver, dirigencialmente tenía ese crédito por lo realizado en el 2024. Sí. Y yo, pese a lo que dijo el día lunes en conferencia, yo tampoco creo que él haya estado hablando de su ciclo en Colo-Colo. Yo creo que lo mencionó y se metió en un problema gratuito, pero no apuntaba a eso. Sin embargo, anoche sí lo vi afectado. En la conferencia de anoche sí lo vi un poco más afectado cuando hablaba de analizar, de que no quería hablar en caliente, como que no dijo, quería hay cosas que conversar después, dijo. Sí, no quería embarrarla. Yo creo que se sintió bien decepcionado de su equipo, finalmente. No quiso matar a nadie. Yo le quise preguntar por esa cuestión tan rara de Vidal y Pavés casi en un mismo carril, por este Vidal agotado al minuto 20, y es muy llamativo, porque Almirón, cuando yo le digo al minuto 20, pues yo seguía a Vidal, obviamente lo veía cansado y decía, no puede ser, ¿cómo algo le pasa? Debe estar lesionado. No, estaba cansado. Al minuto 20 le pregunto esto a Almirón y me dice, no, un futbolista profesional al minuto 20, 25 no, es mala tu percepción, me dijo. Y después agarramos a Vidal en zona mixta y dijo al minuto 20 yo estaba quemado físicamente. O sea, sí, tan mala percepción no tendremos. Almirón intenta cuidarlos también un poco a sus futbolistas, pero le preguntas a Vidal y te reconoce que físicamente no está para ni para un tiempo, imagínate.
le preguntas a Pavés por lo que intentó el técnico con su posición por delante de Vidal y Pavés te dice, no sé qué intentó el técnico, pregúntale a él. Entonces, me parece que ya se van soltando un poco las confianzas en esa relación entre el técnico y el en los últimos días han habido muchos mensajes que llaman la atención y públicos. De ahí los mensajes que le van llegando a uno de que hay muchos quiebres en el camarín, de que la situación no está buena, de que no captan la idea, de que hay muchos que están aburridos. No es menor. Ayer, ustedes lo saben, y el chico también lo decía, a nosotros nos gustaba mucho Jorge Almirón. Lo que hizo la temporada pasada, lo que mostró, el salto de calidad a nivel internacional que mostró Colo-Colo, pero hoy vemos un técnico que está con las decisiones completamente perdidas. Vas perdiendo 3-0 un partido. Está jugando muy mal y la modificación y la solución para esto, teniendo problemas en el mediocampo serio, es que ingrese Daniel Gutiérrez por Eric Lindgren. Sí. Y con todo el respeto para Daniel Gutiérrez, que ojalá empiece a jugar y tener mayor continuidad, etcétera, es un jugador que hay partidos que no ha estado ni en la banca. Hace 4 semanas no jugaba, ¿no? No jugaba hace mucho tiempo y termina siendo la solución en un partido de Copa Libertadores. Uno dice, aquí algo no anda, aquí hay una confusión tremenda. En un momento estaba, creo que el primero en salir a calentar al minuto, después del segundo gol, minuto 30, estaba calentando Vicente Pizarro. Yo dije, ya, se viene Vicente. Y de repente empezó a intensificar trabajo, se sumó el resto de la banca y uno esperaba por lo menos dos modificaciones que te cambiara un poco el planteamiento, porque a Colo-Colo le están entrando por todos lados. Y es muy llamativo lo que hace, es muy llamativo. Y me parece que además es injusto con Gutiérrez, que fue el único que mostró un poquito de amor propio, creo yo. Además, sí. Falló obviamente pases como todos. Y vuelvo a insistir con él, cada vez que lo ponen de lateral se formó como central, todas las categorías menores, y mostró algo de pundonor, pero de verdad que no te haya ofrecido nada más Almirón tras el descanso, como dice Edson, te habla un poquito de que también está confundido el técnico, ¿ya? Porque puede pasar por una cuestión física, puede bajar por rendimientos, puede pasar por la baja en rendimientos individuales, pero el técnico también tiene su cuota de culpa en un equipo que no termina de encontrar, y es insólito que, por ejemplo, haya futbolistas que... Yo entiendo lo de Bimber era para sacarlo incluso antes, pero vale, no lo quiso matar públicamente, pero así como Bimber, hay otros 3 o 4 que no debieron volver tras el descanso. O sea, son partidos para hacer 3 cambios de una. Si no te está resultando nada, ya estaba, es para realizar ese tipo de inmediato. 3-0. ¿Ya estaba 3-0? Sí, ya estaba 3-0, o sea... Ya estaba 3-0 y tu equipo estaba agotado, además. Era para meter cambio en el medio. 3-0 en el 39, flaco. 3-0 en el 39 ya. Oye, ahora si uno hace una secuencia del año de Colo-Colo, porque finalmente estos partidos son el reflejo de una sumatoria de cosas. El año del centenario que se hablaba, la frase que se fue instalando, queremos ir por la segunda, eso se fue instalando. La expectativa que se vendió de este equipo era completamente distinta. Y resulta que va a comenzar la pretemporada, llegan el primer día, el segundo se tienen que hacer una toma de fotografía y no se tomaron la foto para una marca que auspicia Colo-Colo en medio de problemática por los premios. Una cuestión que termina siendo inexplicable, pero muchas veces los jugadores pelean por premios, pero resulta que no luchan por los premios. Porque, bueno, si hablamos de la planificación 2025, recordemos que habían futbolistas que ya no estaban en los planes, como Cortés, como Amor, como ahí va a llegar a hacer todo ese recorrido, flaco. Porque parte con esa problemática de los premios, que cuesta resolver. Después, con la interrogante del arco. ¿Se acuerdan que iba a llegar Keylor Navas a Colo-Colo? Con un arquero que se despidió públicamente a través de redes sociales, como Brian Cortés, que no quería seguir en Colo-Colo, y finalmente termina renovando, termina con mejores condiciones salariales, termina quedándose en Colo-Colo, muy resistido por la gente, y me parece que con un problema en la cabeza, Brian Cortés, de que todavía no asimila su deseo de partir, que no tuvo ofertas del extranjero, que no pudo jugar en el extranjero y se tuvo que quedar en Colo-Colo, y yo lo he visto muy afectado emocionalmente y probablemente es consecuencia de lo que vivió. A todo esto, en medio del camino, sumando antecedentes, Colo-Colo despidió al psicólogo. Colo-Colo hoy está trabajando sin psicólogo, que era una cuestión súper importante y que para estos momentos es no menor. Y me decían que porque a Jorge Almirón no le gustaba. Entonces, ojo con ese tipo de decisiones que se van tomando, porque no sé si un entrenador es el encargado de evaluar
el trabajo de un psicólogo, porque lo que puede percibir uno respecto al trabajo que lleva quién es el especialista, el profesional, son cuestiones muy distintas. Después se da lo de Marcos Volado, un jugador que estaba afuera, que no iba a seguir, que finalmente también se le termina renovando, sumándose muy tarde a la pretemporada. Y también con situaciones económicas mucho más favorables a las que tenía hace una temporada. Cuestiones que uno no termina entendiendo. La pretemporada... Tres renovaciones, ya que hablabas de que iban por la segunda y se instaló eso, fueron 3 renovaciones que pidió el mismo jugador, públicamente. El mismo que instaló en sus streams y en sus transmisiones desde Instagram o donde sea, que ahí Colo-Colo iba por la segunda y por todo, y que había que renovar a y que Keylor no jugaba hace tanto tiempo, y que Amor tiene que renovar y que Volado se tiene que quedar. O sea, Vidal me parece que está tomando un protagonismo dentro de Colo-Colo que no corresponde, porque tendrá una carrera de ensueño, pero está claro que ser un gran jugador no necesariamente te habilita para tener las mejores opiniones o las mejores decisiones. Está lleno de grandes jugadores que como técnicos no vieron una, por ejemplo. Ahora lo de Cortés era absoluto deseo del técnico. Era el equipo que partía para el entrenador. Sí, no, pero para aclarar ciertas situaciones. El que no era deseo del entrenador, ese otro punto de analizar, era Emiliano Amor. Emiliano Amor no lo quería. Emiliano Amor 2 días antes estaba fuera, no iba a seguir en Colo-Colo. Hasta que no iba a seguir. También se despidió. Sí, también. Al final borró el mensaje porque se dio la posibilidad de que podía volver, pero se despidió, al igual que Cortés. La situación de Maximiliano Falcón, una situación inesperada, que no se presentó a la pretemporada, etcétera. La pretemporada, se me olvidó decirlo, que se postergó por este tema de los premios, comenzó más tarde, que tuvo menos partidos, que en Uruguay fue una horrenda pretemporada, me decían. Entonces, suma y sigue Colo-Colo, y después le sumamos que los dirigentes se agarran a combo entre sí, de los problemas que existen hoy actualmente en torno a los estados financieros, o sea, de que murieron hinchas en el camino, de que Colo-Colo está castigado. O sea, en Colo-Colo no ha salido una buena en el año, pero una buena. Es suma y suma, desastre. Y estamos recién en mayo. Wow. Potente la foto. Yo los dejo y los he escuchado atentamente porque efectivamente me parece que acá los tres compartimos este juicio de que esta versión Colo-Colo 2025 no, está muy lejana a la del 2024 y uno debiese decir, pero ¿cómo? Te trajiste al precio más caro del fútbol argentino, te trajiste un delantero que te costó $2,5 millones, fuiste por 2 chilenos, uno que estaba en España y otro que estaba en Rusia, otro $1,5 millones, fuiste a México y te trajiste a Sebastián Vegas y claro, uno en la proyección dice, esto me puede resultar, pero también puede que no me resulte. Si le sumas estos datos y estos antecedentes que se marcan desde el inicio de la pretemporada, sin Falcón, el tema premio, que se retrasa, que se va y después tiene que volver, claramente hay un factor y el otro que tiene que ver con el factor técnico. El factor técnico definitivamente ayer mismo técnico que está perdido. Chico y flaco, respecto justamente a eso de estar perdido y de las decisiones, en el segundo tiempo ingresa Tomás Alarcón. Tomás Alarcón hace 5 partidos no iba citado. Entonces uno dice, si toma ese tipo de decisiones es llamativo, es muy llamativo. Hasta había entrado Jonathan Villagra de volante de contención por sobre él. Sí. Pero espérate, esto nada más entra por Aquino. Claro. Es llamativo. El segundo tiempo, yo te juro que me desligué del balón para poder entender cómo estaba parado Colo-Colo, y en un momento estaba con un 4-3-3, con Alan Saldivia de lateral derecho, con Isla de interior, con Aquino interior por el lado izquierdo, y con Vidal de extremo derecho. Le duró hasta el cambio de Volados, que ahí se reordena el equipo. Pero era insólito como estaba parado el segundo tiempo Colo-Colo. Tuvo suerte que no recibió ningún gol, porque si no sería ultra mega criticado. Y después me llama la atención que Vidal haya jugado hasta el 80, reconociendo el mismo que al 20 estaba reventado. Y me sorprendió mucho ese ingreso de Alarcón por Aquino. O sea, es complejo de entender, porque el técnico también da luces de que no está muy... Méndez también entró, flaco, y Méndez también, otro que había tenido muy poco espacio. Ahora, si entraba Méndez... La pidió, se vio un poco más fresco, pero tampoco fue solución. A ver... Pero ahora, flaco, si entraba en el minuto 46, o iniciando el segundo tiempo, más bien... Méndez, Vicente Pizarro, Marcos Volado y Daniel Gutiérrez,
nadie se sorprendía por esos cambios, porque justamente era un reflejo de lo que estaba pasando en la cancha, que te estaban comiendo el medio campo, que uno de los laterales no andaba y que te faltaba otro en ofensiva. El tema es en los minutos que se realizan los cambios y después jugadores que no han sido considerados en el último tiempo y que terminan jugando, si eso llama mucho la atención. Sí. No sé qué, está claro que Almirón no se quiere quemar con Vidal, no se quiere quemar con Pavés porque era para sacarlos al minuto 30 a los dos, te lo juro que sí. A los dos. Sí. Quizás a Vidal no, porque era el único que te lanzaba con cierta... Buscaba. Con cierto criterio, ¿ya? Sí. Pero en un momento... Descargar. O sea, Fortaleza al minuto 20 ya le tenía tomada la mano esa salida de Colo-Colo. Y con todo lo que hemos hablado, realmente Javier Correa se escapa de las críticas porque está solo arriba, etcétera, pero es un jugador que se mueve muy poco y de nuevo tuvo una oportunidad solo frente al arquero y remata al cuerpo. Tiene una facilidad para perderse goles cuando queda solo de manera increíble. Yo creo que con todo lo que ha pasado con Salomón Rodríguez ha posado coladito, pero el rendimiento de Javier Correa, también por la calidad de refuerzo en la cual llegó como goleador del equipo campeón del fútbol argentino, etcétera, ha estado muy por debajo de cualquier expectativa. Bueno, Flaco, Edson, se nos fue volando esta hora de programa y este análisis evidentemente que no es bueno, que es bastante decidor respecto de un equipo que no está rindiendo lo que venía mostrando, que los refuerzos tampoco han cuajado y que la idea del técnico está absolutamente extraviada. Vamos a tener tiempo en lo que va quedando de semana, por supuesto, y en las otras emisiones de los Metrópolis para seguir profundizando en algo que a mí me parece que hoy, aunque a algunos no les guste escuchar o se alarmen, Colo-Colo está en crisis. Cerca de las 6, 7 de la tarde, cerca de las 6 de la tarde llega Colo-Colo a Chile. Vamos a ver si hay algún tipo de reacción por parte de los dirigentes de lo ocurrido. Bien, nos vamos. Flaco, un abrazo. Sé que tú estás retornando recién mañana a Río de Janeiro, así es que mantenemos la comunicación. Edson, también buena jornada ahí, te vas a darle algo. Nosotros te dejamos invitados a que sigas en la sintonía de Radio La Clave y todas nuestras plataformas. Se viene Hora Clave con Fran Huerta y Carlos Greich. Nosotros a la 1 volvemos en el Metrópolis Central. Chao. Y Alovis Aqua, colágeno hidrolizado líquido de alta pureza, elegido producto del año en su categoría. Y micasino.com, la mejor web de apuestas de Chile, presentaron Metrópolis AM. En La Clave escuchaste Metrópolis AM. Quédate junto a la 92.9. La Clave me escucha. Aprovecha al máximo tu experiencia en micasino.com. Duplica tus oportunidades de ganar con nuestras apuestas combinadas. Y si ingresas el código SOYCLAVE, te llevas un 25% extra en tu próximo depósito. Recuerda, para reclamar tu bono adicional, contáctanos a través del chat. micasino.com, tu mejor jugada. Café Amati, la cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café, arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. ¿Buscas un respiro en medio de la ciudad? Ven a Parquemed, el pulmón verde de Santiago. Conéctate con la naturaleza y disfruta de la cultura y el deporte. Súmate a nuestras actividades al aire libre, visita nuestros jardines y recarga energías con una vista única de la ciudad. Descubre Parquemed, un parque de todos y para todos. Más información en www.parquemed.cl y en nuestras redes sociales @parquemedmin.